Hola, hola, hola colegas, buenas noches, saludos, ¿cómo están? Un placer estar aquí conectada con ustedes. Sé que estaban esperando con muchas ansias esta formación, lo cual habla de dos cosas muy importantes. Primero, la necesidad que tenemos todos y todas de abordar este tema que representa uno de los flagelos más nefastos con los cuales ha cargado la humanidad históricamente. Y bueno, en segundo lugar, ¿verdad? También la importancia que le damos desde el punto de vista profesional a nuestra capacitación y a nuestra formación integral. Díganme en los comentarios si me escucha bien, si está recibiendo la señal con claridad. De igual forma, tengo muy mala conexión a internet en este momento, así que apenas inicie la conferencia voy a apagar la cámara y los dejaré con las láminas para evitar que esto nos va a tumbar. Si escucha por ahí unos perritos, tengo unos cachorritos bebés, mi perrita dio a luz y bueno, mira, yo oigo uno llorando. Quiero agradecerles el estar aquí presentes. Quiero también dar oportunidad a que ingrese la mayor cantidad de participantes a la sala, al aula, para que nadie se vaya a perder nada de esta conferencia que está muy completa. Tenemos dos sesiones en esta de hoy. Vamos a estar hablando del fenómeno en general, es decir, del fenómeno del abuso sexual infantil de forma general. Vamos a estar atendiendo todo lo que son sus elementos, cómo funciona, cómo se da el hecho, qué hacer desde el punto de vista de la observación. Es decir, vamos a abordar el tema de manera general y luego en la segunda sesión vamos a estar hablando de abordaje integral y de prevención, que creo y considero desde mi punto de vista que es la tarea más grande que tenemos por delante, ¿verdad? Es decir, trabajar el tema de la prevención va a hacer que podamos liberar a muchas personas de un futuro con unas vivencias muy nefastas, que también lo vamos a estar viendo hoy cuando veamos las consecuencias del abuso sexual infantil en nuestras vidas. Entonces, bueno, quiero darles, como les dije hace rato, quiero darles la bienvenida a todos y a todas y sin más preámbulos voy a pasar a compartir pantalla. Una vez comparta pantalla, como les dije, quería darle algunas instrucciones, no quiero que se me olviden. Primero, que tiene que tener allí papel y lápiz. Eso es muy importante, papel y lápiz, para que usted anote todo lo que usted considere relevante de esta conferencia. Igual forma va a tener el libro con todos los contenidos. De hecho, va a recibir 2 libros, 3 libros, pero de abuso sexual infantil va a recibir 2 libros. Así que bueno, bien importante por allí. Los perritos lloran por su madre. Llévaselos a su mamá. Y bueno, sí, van a llevar los perritos con la mamá porque están llorando mucho. Eso en primer lugar, papel y lápiz para que usted pueda anotar todo lo que tenga por allí que sea importante. Y en segundo lugar, pero no menos importante, ¿verdad? Debe estar atento, como les dije, a las láminas que voy a compartir. Voy a apagar la cámara y van a quedar las láminas allí activas para que usted pueda ver toda la información y todo el material. Y bueno, en último lugar, pero no menos importante, recuerde colocar en los comentarios quién es usted, cómo se llama, desde dónde nos escribe y sobre todo por qué está aquí el día de hoy, qué lo motiva a estar en esta conferencia, cuál es su profesión en el caso de que tenga alguna, ¿verdad? Y si es su profesión lo que lo trae por acá, o si por el contrario, desde el punto de vista humano personal, usted quiere abordar este tema con un poco más de profundidad. Lo otro también que les voy a pedir es que que se suscriba al canal, que se suscriba y que le dé a la campanita, porque siempre estamos subiendo contenido de relevancia, además que nos ayuda muchísimo a seguir dando estas opciones para todos y para todas. Y por supuesto, denle like al video y compártalo de ser posible. Entonces, bueno, nos quedamos hasta aquí y voy a proceder a compartir pantalla para que ya arranquemos con esta jornada del día de hoy que tanto hemos estado esperando, con este tema que es tan sensible para todos y todas.
Lamentablemente la mayoría de nosotros tenemos algún tipo de recuerdos, un gran número de nosotros tenemos algunos recuerdos relacionados con este tema, así que es importante que nosotros podamos ser agentes de prevención, agentes de cambio y que a la hora del abordaje podamos hacerlo de manera realmente profesional para que la afectación de la víctima en realidad pueda ser minimizada y no que vayamos a revictimizar o a potenciar el dolor de esa víctima. Entonces, bueno, sin más preámbulos, ¿verdad? Damos inicio a esta conferencia. Mi nombre es Seira Lakshmi Belisario y seré su docente el día de hoy. Comparto entonces pantalla por aquí. Muy bien, creo que ya debería estar viendo pantalla en este momento. Procedo a detener la cámara. Muy bien, ahí ya me debería estar escuchando sin inconvenientes. Entonces, tal como les estaba comentando y la razón por la cual más de 7.500 personas entraron a grupos de WhatsApp el día, en estos últimos días para llegar a este fabuloso día de hoy, es este tema tan importante como lo es el abuso sexual infantil. Lo vamos a estar trabajando, como les dije, desde el abordaje profesional y desde la prevención. Mi nombre es Seira Lakshmi Belisario y soy la docente designada para esta conferencia, porque es importante que hablemos de abuso sexual infantil, porque bueno, es una realidad devastadora que afecta a millones y millones y millones de niños y niñas en todo el mundo y además porque deja cicatrices emocionales y cicatrices psicológicas que pueden perdurar a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, ante esta compleja problemática, ¿verdad? Es fundamental que nosotros podamos establecer premisas que sean sólidas, que guíen nuestro trabajo profesional, tanto en la prevención como en la detección y el abordaje del abuso sexual. Entonces, voy a pasar en la siguiente lámina. Espero que en esta primera jornada podamos sembrar los cimientos necesarios para que podamos abordar el abuso sexual infantil con la seriedad y con la sensibilidad que el tema merece, ¿verdad? Porque debemos construir definitivamente esa base sólida de la que les hablé para que podamos avanzar en nuestra comprensión y en nuestra acción frente a esta dolorosa realidad. Entonces, bueno, voy a cambiar de lámina. Esté atento por allí, espero que me esté escuchando muy bien. Y bueno, aquí tenemos algunas premisas que son realmente importantes a la hora de hablar de abuso sexual infantil, ¿verdad? Porque cuando, ay, sí cambió la lámina, listo, creo que allí la puede ver. Porque cuando nos sumergimos, ¿verdad?, a todo lo que es el complejo y delicado ámbito del abuso sexual infantil, es esencial que nosotros podamos establecer ciertas premisas, ¿verdad?, que son fundamentales y que nos van a servir como pilares en nuestra capacitación profesional y en nuestra acción profesional, ¿verdad? Entonces, estas premisas de las que vamos a hablar aquí no solo nos van a orientar en nuestro trabajo, sino que también van a moldear nuestra comprensión y el enfoque que le vamos a dar o que vamos a tener hacia este tema tan sensible y crucial. Entonces, bueno, y aquí comenzamos, ¿verdad? La primera premisa que tenemos que tener por delante es la comprensión profunda de los aspectos psicológicos, sociales y legales del abuso, ¿verdad? En primer lugar, es imperativo que como profesionales nosotros adquiramos una comprensión profunda de los diversos aspectos que rodean el abuso sexual infantil. ¿Esto qué va a incluir? Los aspectos psicológicos, para que podamos entender el impacto del abuso en la mente y el desarrollo de los niños y las niñas, los aspectos sociales, ¿verdad? Para poder analizar los factores como la familia, la comunidad, la cultura, que van a influir directamente en la ocurrencia de este hecho y en la respuesta que se le da en el entorno al abuso.
Y por último, pero no menos importante, los aspectos legales, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer las leyes, los procedimientos que están relacionados con la protección de los derechos de los niños y las niñas y la persecución de los agresores. Este es un ámbito en el que tenemos que capacitarnos especialmente desde nuestros propios lugares habituales de acción, ¿sí? Lo siguiente sería el compromiso ético, ¿verdad?, de proteger los derechos y el bienestar de los niños y las niñas que son afectados. ¿Por qué? Porque otro pilar fundamental en esa nuestra capacitación es precisamente el compromiso ético de que podamos proteger los derechos y el bienestar de esos niños y esas niñas que son afectados por el abuso sexual infantil. ¿Qué implica esto? Bueno, no solo respetar su dignidad y su autonomía, ¿verdad? Sino también que podamos actuar en su mejor interés, como les decía, en todas las etapas de la intervención y de la atención. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso ético nos debe exigir ser defensores de esos derechos, que podamos abogar por su seguridad y que podamos proporcionarle el apoyo necesario para su recuperación y para su sanación. Lo siguiente es que podamos tener una actitud de empatía, de respeto y de escucha activa hacia las víctimas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es crucial que tengamos esta actitud y así poder reconocer el coraje y la valentía que implica poder compartir esas experiencias traumáticas y que podamos brindarle un espacio seguro y libre de juicio para que puedan expresarse y obviamente no tengan miedo de buscar ayuda. Entonces es esencial para que, o sea, todo esto es esencial para su proceso de recuperación, ¿verdad? La empatía nos va a permitir conectar de manera genuina con las emociones y con las necesidades de quién, de las víctimas, ¿verdad? Para que ese respeto y esa escucha activa nuestra le puedan otorgar a su vez a ellos y a ellas la voz y la validación en un contexto que normalmente suele silenciarlos o minimizarlo. Entonces, estas tres premisas que les quise traer aquí para comenzar a trabajar nos invitan a que podamos desarrollar una visión mucho más integral y mucho más humanitaria del tema del abuso sexual infantil y que no solamente abarque esa complejidad psicológica y social, sino que también esté arraigada en principios éticos de protección y respeto hacia los niños y niñas afectados, ¿verdad? Porque al adoptar esta perspectiva, disculpen, y este compromiso, estamos obviamente mucho mejor equipados para enfrentar los desafíos y las responsabilidades que implica trabajar en un campo tan sensible y tan crucial. Voy a compartir la siguiente lámina. Muy bien, pero ¿por qué este tema es está tan presente, ¿verdad? ¿Por qué lo tenemos como un tema tan presente? Bueno, porque esto es un problema no solamente del individuo, esto es un problema de salud pública de unas dimensiones realmente alarmantes, ¿verdad? Las estadísticas reflejan una necesidad de acción a nivel global, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud, ya se habla de billones de niños y niñas que son víctimas de abuso sexual cada año en todo el mundo. Entonces, estamos hablando quizás de inclusive de la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos, y esa es otra premisa que tenemos que tener en cuenta, la mayoría de los casos no se denuncian. ¿Debido a qué? Debido al miedo, a la vergüenza, a la falta de recursos para buscar ayuda, y las investigaciones muestran que el abuso sexual infantil ocurre ¿en dónde? En todos los países, en todos los estratos sociales,
sin distinción de género, de raza, de clase social, de credo religioso, de nada. No hay ninguna barrera social que impida que ocurran hechos de este tipo en cualquier lugar del mundo. Yo no recuerdo si la siguiente lámina la voy a pasar. A ver, todavía no la voy a compartir. Todavía no la voy a compartir. Quería hablarles, ay, ya la vieron allí. No sé si se regresó. Quería comentarles, ¿verdad?, de algunos datos importantes en Latinoamérica. Por ejemplo, o sea, obviamente las estadísticas son igual de preocupantes, ¿verdad? Y los países que tienen prevalencia en casos de abuso sexual infantil son México, Brasil, Argentina y Colombia. Obviamente estamos hablando de los países donde hay mayor cantidad de denuncias. En México, por ejemplo, según datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el famoso DIF, se estima que más del 20% de los niños y niñas han sufrido algún tipo de abuso sexual, ¿verdad? En el caso de Brasil, la encuesta nacional de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes informa que aproximadamente el 18% de los niños y niñas brasileños han sido víctimas de abuso sexual. En el caso de Argentina, el Observatorio de la Deuda Social de Argentina señala que alrededor del 15% de los niños y niñas han sufrido abuso sexual antes de los 18 años. Y en Colombia, la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad ciudadana indica que aproximadamente el 8% de los niños y niñas han experimentado abuso social. Entonces, estas cifras, aunque son alarmantes, probablemente están hipersubestimadas en relación a la verdadera magnitud del problema, porque la mayoría, la gran mayoría de las víctimas no denuncian. Entonces, estamos hablando, yo quisiera que usted hiciera ahí un ejercicio de introspección, ¿verdad? Y que se preguntara usted a sí mismo. Conozco a alguien que fue víctima de abuso sexual cuando era un infante. Yo fui víctima de abuso sexual cuando era un infante. Ese suceso o ese hecho fue denunciado. Probablemente la respuesta sea no. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos son encubiertos por la misma familia. En la mayoría de los casos son ocultados por el mismo entorno social del niño o de la niña. Entonces, por eso es que se habla de un enfoque integrado, ¿verdad? Y un enfoque coordinado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que tratar de educar, formar y capacitar a la mayor cantidad tanto de entes y organizaciones sociales públicas o privadas como a la población en general para que podamos tener un impacto real dentro de lo que es la afectación por este flagelo. O sea, es decir, para que podamos tener, aunque sea un poco de incidencia. Voy a pasar ahora sí a la siguiente lámina. Ajá. Ya sabemos que es un problema que es un problema social por el grado por la magnitud, ¿verdad? Es decir, por la magnitud en cantidad de casos. Disculpe. Pero, hay otro bemol que tiene que ver con el impacto del abuso en la vida de cada individuo, ¿verdad? Que lo sufre. Entonces, cuando hablamos de abuso sexual infantil, estamos hablando de una marca profunda y duradera en la vida de cada una de las víctimas, ¿verdad? Afectando qué cosas, su bienestar emocional, su bienestar mental, su bienestar social, tanto en la infancia como en la edad adulta. Entonces, que nosotros podamos comprender la magnitud de este impacto es fundamental, así como tenemos que entender la magnitud del suceso por la cantidad que ocurren, es decir, por la frecuencia.
o por las altas tasas sí, estadísticas del suceso, como por el impacto que tienen en el individuo. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros podamos apoyar esa atención a las víctimas de manera correcta. Entonces, ¿cuál es el primer impacto? El impacto psicológico, ¿verdad? Entonces, a nivel psicológico, una víctima de abuso sexual infantil puede experimentar una amplia gama de consecuencias súper traumáticas, ¿verdad? Puede manifestarse en forma de trastorno de estrés postraumático que está caracterizado por qué? Por flashback, por pesadillas, por hipervigilancia, por evitación de estímulos relacionados con el trauma. Además, es muy común que las víctimas sufran de depresión, de ansiedad, de sentimientos de culpa, de vergüenza, de baja autoestima, etcétera, etcétera. Y estos problemas no son solo durante el acto o durante la afectación, sino que estos problemas pueden persistir a lo largo de toda la vida del individuo si en algún punto no se abordan de manera adecuada, ¿verdad? Es decir, si no hay una intervención profesional. En segundo lugar, tenemos el impacto en las relaciones interpersonales. Es decir, el abuso sexual infantil también puede afectar significativamente las relaciones interpersonales de las víctimas. ¿Por qué? Porque se generan, por ejemplo, dificultades para confiar en los demás, dificultades para poder establecer límites personales y dificultades para poder mantener relaciones saludables. Y estos son nada más algunos de los, digamos, de las dificultades más comunes que se presentan entre aquellos que han sido víctimas de abuso, ¿verdad? ¿Esto qué puede dar, a qué puede dar lugar? Bueno, a problemas de intimidad, a dificultades para establecer relaciones de pareja satisfactorias y al aislamiento social. ¿Por qué? Porque las víctimas pueden experimentar dificultades para expresar sus emociones, para expresar sus necesidades y obviamente todo esto afecta su capacidad para relacionarse con otros y otras de manera efectiva. El siguiente impacto que tiene es en el desarrollo cognitivo, social y emocional. Voy a tomar agua, disculpen. Entonces, este abuso, ¿verdad? El abuso sexual infantil puede interferir en ese desarrollo cognitivo, en el desarrollo emocional, en el desarrollo social de ese niño o de esa niña que fue abusado, y esto va a tener repercusiones a lo largo o sea, va a tener repercusiones a largo plazo en su bienestar y en su calidad de vida, ¿verdad? A nivel cognitivo, por ejemplo, las víctimas pueden experimentar dificultades en el aprendizaje, en la concentración, en la toma de decisiones, lo que afecta evidentemente su rendimiento académico y laboral. Emocionalmente, el abuso puede causar problemas de regulación emocional, problemas de impulsividad, autolesiones, lesiones a otros, etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente, como ya lo habíamos hablado antes, puede haber muchas dificultades para que puedan establecer relaciones significativas, integrarse a la comunidad y participar en actividades sociales. De hecho, son algunas de las características de los niños abusados y lo vamos a ver un poco más adelante. Y lo siguiente, ¿verdad? Es que tienen, evidentemente, una vez ha ocurrido el hecho, hay un impacto en la necesidad de atención integral y de atención adecuada, ¿verdad? Nosotros como profesionales debemos comprender la complejidad y la gravedad de los efectos del abuso sexual infantil. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ofrecer una atención integral y adecuada a esa víctima, ¿verdad? Esto incluye proveer de acceso a los servicios de salud mental especializados, por ejemplo, terapia cognitivo-conductual, terapia de juego, no sé, terapia de exposición, que podrían ayudar a las víctimas a
de procesar ese trauma y a desarrollar estrategias de afrontamiento que sean más saludables, ¿no? Además, es importante que nosotros podamos ofrecer apoyo emocional, apoyo social y apoyo legal a las víctimas y a sus familias. Y lo que les mencionaba hace rato, que nosotros podamos educar a la comunidad sobre la prevención del abuso y la detección temprana de signos de abuso. Entonces, las consecuencias realmente pueden ser devastadoras en la vida de un niño y de una niña en todos los niveles, ¿verdad? Mental, emocional, social. Y bueno, este impacto, vuelvo y repito, continúa a lo largo de toda su vida. Entonces, es importante que nosotros como profesionales podamos abordar estos efectos de manera integral y adecuada para que podamos ayudar a la víctima a sanar y a reconstruir sus vidas después de la experiencia traumática del abuso. Entonces, entendemos el impacto mundial, social, por la magnitud de cantidad de casos y entendemos el impacto en la vida del individuo que la sufre y que la padece. Paso a la siguiente lámina. Vamos a ir entonces con la definición de lo que es el abuso sexual infantil, ¿verdad? Entonces, como pueden ver en la lámina, ya la voy a explicar en detenimiento. Como pueden ver allí, ¿verdad? El abuso sexual infantil es un fenómeno que, bueno, como ya lo dije, afecta a muchísimos niños y niñas en el mundo. Pero es importante para entenderlo, para entender el concepto de lo que es abuso sexual infantil y definirlo con precisión, tenemos que entenderlo desde tres aristas. Lo primero es la naturaleza del abuso sexual infantil. Lo segundo, que tiene que ver con la falta de capacidad para dar consentimiento. Y lo tercero tiene que ver con sus manifestaciones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la naturaleza del abuso sexual infantil, nos referimos a que el abuso sexual infantil se define como cualquier actividad sexual en la que un adulto o una persona mayor en una posición de poder o de autoridad utiliza a un niño o a una niña para su propia gratificación sexual. Es importante que nosotros podamos destacar aquí que el abuso sexual infantil no se limita a la penetración física, ¿verdad? Puede manifestarse en una amplia gama de comportamientos inapropiados y coercitivos. Ya vamos a ver el rol de la coerción en todo esto, lo que causa un daño físico, emocional y o psicológico en la víctima. Lo siguiente que entra dentro de la definición es la falta de capacidad del niño o de la niña para dar consentimiento, ¿verdad? Una característica fundamental del abuso sexual infantil es que el niño o la niña no tiene capacidad para, eh, para dar un consentimiento que sea informado, que sea voluntario a la actividad sexual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los niños y las niñas son naturalmente vulnerables y son dependientes de los adultos. ¿Para qué? Para su cuidado, para su protección. Entonces, esto hace que sean especialmente susceptibles a la manipulación y a la explotación de tipo sexual. Por lo tanto, cualquier actividad sexual con un niño o una niña se considera abuso si no hay consentimiento válido y si la actividad es coercitiva e involucra ¿qué cosa? Principalmente el engaño. Y por último, ¿verdad? Para entender el concepto o la definición de abuso sexual infantil, nos vamos a estar enfocando en sus manifestaciones, es decir, cómo se manifiesta este hecho que desde su naturaleza nos dice que un adulto en una posición de poder o de autoridad utiliza a un niño o a una niña que no tiene capacidad para dar consentimiento para su propio disfrute sexual.
Bueno, esto tiene algunas manifestaciones que como las pueden ver allí son claramente visibles, ¿verdad? Lo primero, tocamientos inapropiados. ¿Qué incluye esto? El contacto físico no deseado de partes íntimas del cuerpo del niño o de la niña. Lo segundo, el exhibicionismo, donde el agresor expone sus genitales o realiza actos sexuales delante del niño o de la niña. Lo siguiente sería el voyeurismo. ¿Qué es el voyeurismo? Bueno, esto implica observar al niño o a la niña mientras está desnudo o se está vistiendo o está viendo videos de niños en posiciones, perdón, o está realizando actividades íntimas. Lo siguiente sería la pornografía infantil. ¿Qué implica esto? Bueno, la producción, distribución o posesión de imágenes o videos de niños en situaciones sexuales explícitas. Lo siguiente sería la prostitución infantil, que en este caso estamos hablando de la explotación sexual del niño a cambio de dinero, bienes o de algún servicio. Y por último, la penetración sexual, que puede incluir la penetración ya sea vaginal, anal o bucal del niño con los genitales o con los dedos. Eh, en conclusión, ¿verdad? Cuando hablamos de abuso sexual infantil, estamos hablando de una violación grave de los derechos y de la dignidad de los niños y las niñas. Es importante que nosotros podamos definirlo con precisión porque nos ayuda a entender la gravedad de este problema y nos impulsa a que las medidas que tomemos sean muy concretas, ¿verdad? Saber qué es lo que está ocurriendo y cómo se manifiesta, es decir, poder darle nombre nos va a ayudar en casos, por ejemplo, en el que estemos necesitados de hacer alguna intervención, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos prevenirlo, para que podamos intervenir adecuadamente y para que podamos protegernos. A ver, voy a pasar a la siguiente lámina. Ajá. Creo que, vamos a ver si ya la puede ver. Clasificaciones. ¿Cómo está clasificado el abuso sexual infantil? Bueno, el abuso sexual infantil es un fenómeno que, como ya lo dijimos, es bien complejo, ¿verdad? Y que puede ser examinado desde diferentes perspectivas o clasificaciones, ¿verdad? Entonces, aquí yo traje una lista de clasificaciones que también nos puede ayudar a entenderlo desde sus características y sus aplicaciones. Entonces, una de las caracterizaciones tiene que ver con la relación entre la víctima y su agresor, ¿verdad? Y aquí podríamos estar hablando de abuso intrafamiliar que ocurre dentro del seno de la familia, es decir, el victimario puede ser un hermano, un padre, una madre, un pariente cercano, etcétera, etcétera. Lo siguiente sería el abuso extrafamiliar, que ocurre cuando el agresor está fuera del círculo familiar del niño, como un vecino, un amigo de la familia, algún cuidador, un maestro, etcétera, etcétera. Y por último, el abuso por una figura de autoridad. En este caso, nos vamos a estar refiriendo a ese hecho que ocurre cuando el agresor representa una figura de autoridad o de poder sobre la víctima. Por ejemplo, un maestro, un líder religioso, un entrenador deportivo, un profesional de la salud, etcétera, etcétera. La siguiente clasificación tiene que ver con la gravedad del abuso, ¿verdad? Por ejemplo, obviamente esto va a repercutir, ¿verdad? O va a tener efectos más o menos graves desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista físico, si lo entendemos según la duración y la gravedad del mismo, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de un abuso único, o si estamos hablando de un abuso prolongado o crónico, o si estamos hablando de un abuso
con violencia física o con amenazas. Lo siguiente es según, ya va, que creo que me salté uno, disculpen. Ajá, según la gravedad del abuso, tenemos los tocamientos inapropiados, tal como lo vi allí en la lámina, estaba leyendo el cuadrito más verdecito. Según la gravedad del abuso, ¿verdad? Vamos a estar encontrándonos con tocamientos inapropiados, que puede incluir obviamente cualquier tipo de contacto físico no deseado, o sea, cualquier cosa que incluya contacto físico, ¿sí? Lo siguiente podría ser exhibicionismo y voyeurismo, que implicaría la exposición de los genitales o realizar actos sexuales delante del niño, o bien observar al niño o a la niña mientras está desnudo o realizando alguna actividad íntima. Y por último, ¿verdad? Estaría la penetración sexual, que es el acto más grave e incluye la penetración vaginal, anal o bucal del niño con los genitales, los dedos o con algún objeto. La siguiente clasificación es el impacto psicológico, ¿verdad? Esta clasificación se va a centrar en el impacto psicológico de ese abuso sobre la víctima. Y bueno, aquí esa era la que les estaba explicando ahorita, ¿verdad? Tiene que ver con la duración y con la gravedad de estos hechos y sus efectos sobre todo desde el punto de vista psicológico sobre la víctima, ¿verdad? Entonces, aquí nos encontraríamos con un abuso único que sobre todo causa traumas y problemas psicológicos a corto plazo, también a largo plazo, pero digamos que con un menor impacto a un abuso prolongado y crónico, que sería la siguiente clasificación, ¿verdad? Que es cuando el abuso se perpetúa a lo largo del tiempo y obviamente va a tener un impacto mucho más grave. Y lo siguiente sería el abuso con violencia o amenaza, violencia física o con amenazas. Y se caracteriza, ¿verdad?, por el uso de la violencia física o de las amenazas para controlar y someter a la víctima, lo que puede aumentar la severidad de ese impacto psicológico. Y por último, según la edad de la víctima, ¿verdad? Aquí estaríamos hablando de abuso sexual infantil cuando nos referimos a niños y niñas menores de 18 años y adolescentes cuando nos referimos a jóvenes de más de 18 años que son víctimas de abuso sexual. Entonces, como pueden ver, la cantidad de clasificaciones es bien grande, pero tenemos que tenerlas todas a la mano en nuestro entendimiento de todos los factores que tenemos que tener en cuenta a considerar cuando queremos hablar de manera integral de abuso sexual infantil. Paso a la siguiente lámina. Un momento, por favor, voy a tomar agua. Entonces, bueno, continúo por aquí, disculpen, estaba tomando agüita. Como pueden ver aquí, hay una relación estrecha y de eso quiero hablar inmediatamente. De hecho, el próximo curso que tenemos, que vamos a estar compartiendo, creo que dentro de 15 días, es el curso de violencia intrafamiliar, que viene súper repotenciado. Y una de las cosas que quiero mencionar es la relación estrecha que hay entre violencia, entre abuso sexual infantil y violencia y maltrato, ¿sí? Entonces, podríamos decir, ¿verdad?, que el abuso sexual infantil no existe en un vacío, no ocurre de la nada, ¿sí? Sino que está intrínsecamente conectado con otras formas
de maltrato infantil, ¿verdad? Como lo son el abuso físico, el abuso emocional o la negligencia, por ejemplo. Entonces, esta conexión va a subrayar como esa complejidad y esa gravedad del abuso sexual infantil y destaca obviamente la necesidad de que nosotros lo abordemos mucho más allá del propio hecho como tal, ¿verdad? Que seamos comprensivos de todo lo que son los anillos, digamos, que están alrededor de ese abuso sexual infantil y que podamos explorar de manera detallada la relación de la víctima, ¿verdad? La normalización de la violencia intrafamiliar como medio de corrección y otras formas de maltrato infantil. Entonces, en primer lugar, me gustaría comentarles lo que tiene que ver con la intersección entre las diferentes formas de maltrato infantil, ¿verdad? Porque el abuso sexual infantil frecuentemente coexiste con otras formas de maltrato, ¿verdad? Como el abuso físico o el abuso emocional, la negligencia y muchas veces las víctimas también han sido sometidas a otras formas de violencia dentro de su hogar o en su entorno cercano. Entonces, esto puede crear un ciclo de abuso y trauma que afecta profundamente la salud mental y emocional de esos niños y de esas niñas que son víctimas. Lo siguiente en lo que quiero hacer hincapié es la normalización, la terrible, la asquerosa y horrorosa normalización de la violencia como medio de corrección. La malvada chancleta latinoamericana de la que tanto hacemos chistes, la cachetada, el golpe, la nalgada, el grito, el insulto como formas de corrección. Está tan normalizado que lo vemos hasta jocoso dentro de nuestra cultura, cómo golpeamos a los niños casi desde su nacimiento, cómo los insultamos y los minimizamos como forma de educación, entre comillas, como forma de corrección, entre comillas. Entonces, en la mayoría de los hogares latinoamericanos, ¿verdad? Hay formas de violencia física o de violencia emocional que se consideran muy aceptables como formas de disciplina, ¿no? Y esta normalización de la violencia intrafamiliar, porque eso es violencia intrafamiliar, a veces confundimos violencia intrafamiliar con violencia por causa de género y creemos que solamente cuando el papá le pega a la mamá y a los hijos es violencia, pero una mamá que le grita a su hijo o a su hija está ejerciendo violencia. Una mamá que le pega un chancletazo a un hijo está ejerciendo violencia. Una mamá que le da un correazo a un hijo o a una hija está ejerciendo violencia. Las peleas entre hermanos, eso es violencia. Entonces, obviamente, ¿verdad? Al tener normalizada la violencia, vamos a contribuir al desarrollo de un ambiente en el que los límites del, entre comillas, castigo apropiado, ¿verdad? Y el abuso son muy borrosos para el niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces el niño no denuncia, obviamente jamás, ni va a poder siquiera reconocer el abuso sexual porque lo puede percibir como una extensión normal de la violencia que vive dentro de su hogar. Bueno, esto no me gusta, no me agrada, pero tampoco me gusta y me agrada cuando mi mamá me mete una cachetada. Tampoco me gusta y me agrada cuando mi mamá me grita. O no me gusta y no me agrada cuando mi papá me mete un correazo, pero esto tampoco me está agradando, entonces, bueno, debe ser como normal, ¿no? Debe ser parte de lo que viven los niños normalmente. Lo siguiente sería el ciclo de violencia y de trauma, ¿verdad? El abuso sexual infantil junto con otras formas de maltrato puede crear un ciclo de violencia y de trauma que se perpetúa de una generación a otra, ¿verdad? Entonces las víctimas tienen un mayor riesgo de convertirse en perpetradores de abuso en el futuro porque van a perpetuar ese ciclo de violencia, ¿verdad? Así como perpetuamos, mi mamá me pegaba cachetadas, yo voy a pegar cachetadas, mi mamá me daba nalgadas, yo voy a dar nalgadas, bueno, a mí me violaron, yo voy a violar. Eso no ocurre en el 100% de los casos,
pero casi el 100% de los agresores fueron agredidos en su infancia. Entonces, ¿verdad? Esto puede afectar la capacidad de las víctimas para que puedan establecer relaciones saludables y funcionar en sociedad de una manera adecuada. Y por último, la importancia de un enfoque integral en la intervención, ¿verdad? Cuando hacemos la intersección entre las diferentes formas de maltrato infantil y y el abuso, podemos entender, ¿verdad?, cuál es la necesidad de abordarlo de manera integral y comprensiva, porque esto no va a incluir solo la identificación y el tratamiento del abuso sexual, sino también de la prevención del maltrato infantil en todas sus formas. Nosotros, quienes nos dediquemos a la prevención del abuso sexual, debemos en primer lugar volvernos unos preventores y defensores de la vida, del derecho de un niño a la vida libre de violencia, ¿verdad? Eso incluye la violencia física y la violencia psicológica. Entonces, ¿qué incluye esto? Que podamos trabajar con la familia, con las comunidades, con los profesionales de la salud, para que podamos promover entornos seguros y que sean de apoyo verdadero para los niños, las niñas, y que podamos romper con esos ciclos de trauma y violencia. Y bueno, que quede claro que el abuso sexual infantil está altamente relacionado con cualquier otra forma de maltrato infantil y sobre todo con la, vuelvo y repito, malvada, terrible normalización de la violencia intrafamiliar como medio de corrección. No existe salud alguna en corregir a través de la violencia. Y con esto voy a pasar a la siguiente lámina. Como les mencioné cuando les nombré la palabra coerción, ¿verdad? Les decía que existe una clara asimetría de poder, ¿verdad?, entre el agresor y entre la víctima. Porque junto con el uso de la coerción, la manipulación y las amenazas, está el hecho de que normalmente el agresor es mayor o tiene alguna situación de poder, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para entenderlo, ¿verdad? En primer lugar, vamos a hablar de la asimetría de poder. Cuando hablamos de la asimetría de poder en el abuso sexual infantil, el agresor suele tener una posición de autoridad, de confianza o de influencia sobre quién, sobre la víctima, ¿verdad? Esto puede ser porque, por ejemplo, es un miembro de la familia, un tío, una tía, un hermano mayor, el padre o la madre, un cuidador o un maestro o un líder religioso o cualquier otra figura de autoridad en la vida del niño o de la niña, ¿verdad? Entonces, esta asimetría de poder crea un desequilibrio significativo en la relación. ¿Qué va a dificultar esto? Que la víctima se pueda defender o que busque ayuda, porque quien lo está haciendo debería ser alguien que lo estuviese, o sea, debería estar protegiéndolo. Entonces, el agresor se puede aprovechar de esta posición para manipular, para controlar y para someter a la víctima para que sea parte de estos abusos o de estos actos sexuales no deseados. De lo siguiente que vamos a estar hablando es de la relación entre la coerción y la manipulación, ¿verdad? Porque en el abuso sexual infantil, el agresor, como ya lo vimos, va a tener esa relación de poder, pero además utiliza estas dos herramientas, es decir, la coerción y la manipulación, para mantener ese control sobre la víctima, ¿verdad? ¿Qué incluye esto? Pueden ser amenazas, chantaje emocional, promesas de recompensas o distorsión de la percepción de la víctima sobre lo que está ocurriendo. Hay un caso ahorita
muy sonado, ¿verdad? Que es el de Drake Bell, que era uno de los actores de Drake y Josh, que pasó durante años por una situación de abuso sexual por un hombre que era su manager, sí, su manager en líneas generales. Este hombre hizo uso de su asimetría de poder, tanto de edad como, porque era un hombre adulto, obviamente, Drake tenía creo que 14 años, en el tema de la edad, en el tema de su cargo, su responsabilidad dentro del mundo de lo que estaba haciendo Drake, pero de hecho utilizó muchísimo la coerción y la manipulación para lograr tanto separar, alejar a la víctima de su padre, que en este caso era su figura de cuidado, era parte de su red de protección, y al alejarlo de la red, ¿verdad? Logra tenerlo, manipularlo y cohesionarlo para mantener a la víctima dentro del círculo de agresión, ¿verdad? Entonces, los agresores pueden convencer a la víctima de que estos abusos sexuales son normales, que son incluso ellos responsables de ese abuso, o que nadie les va a creer si ellos lo denuncian. Entonces, esta manipulación psicológica puede ser extremadamente efectiva para mantener a la víctima en silencio y poder, como les dije, perpetrar ese abuso a lo largo del tiempo. Recordemos que estamos hablando de niños y niñas cuya capacidad para entender el impacto de las palabras que tienen estas personas sobre ellos no está completamente desarrollado. Lo siguiente sería la dificultad para pedir, para resistirse y para buscar ayuda, ¿verdad? Porque esta dinámica de poder desigual sumado a la coerción hacen que sea extremadamente difícil para las víctimas poder resistirse al abuso o buscar ayuda, ¿verdad? Entonces los niños o las niñas pueden sentir miedo, pueden sentir vergüenza, pueden sentir culpa o pueden sentir confusión sobre lo que está ocurriendo. Eh, y eso les va a impedir que puedan hablar sobre su experiencia o que puedan buscar ayuda de algún otro adulto de confianza, porque normalmente el agresor busca a través de esta manipulación hacer que la víctima se sienta culpable o que se sienta responsable del abuso. Entonces esto obviamente va a dificultar aún más la denuncia y la intervención. De hecho, la sociedad todavía mantiene discursos que hacen que la víctima de abuso sexual infantil o adulto se sienta culpable de ese abuso, de esa violación, porque estabas vestido o vestida así, porque saliste a esa hora, porque saliste solo, porque estabas de fiesta, porque te montaste en un taxi. O sea, el cuestionamiento siempre hacia la víctima, de modo que lo que ocurre no ocurre por causa del agresor, sino por lo que la víctima hizo para propiciar, entre comillas, ese hecho que ocurre. Y la verdad es que no hay nada que haga una víctima, nada, no hay nada, ni una sola cosa que haga la víctima que propicie el abuso. Supongamos que tenemos una persona que siente especial, eh, digamos que siente un especial interés sexual por algún animal, no sé, por decir algo, un perro, tiene un fetiche zoofílico con perros. No hay nada que un perro haga, nada puede hacer el perro para activar el deseo sexual de ese agresor, ¿sí? No hay nada, sí, es más, si hay un hombre que tiene algún fetiche con algún objeto, hombre o mujer, una persona que tiene un fetiche con un objeto, supongamos un vaso, supongamos, no sé, un vaso, se excita con vasos, ve un vaso y se excita. No hay nada que haga el vaso para que la persona se excite. La excitación le pertenece al individuo que se excita con aquello que lo estimula. Entonces, en ese sentido, como sociedad, tenemos que empezar a destruir esos discursos que
relacionan a la víctima con la excitación del agresor. No hay nada que haga la víctima que produzca la excitación del agresor. El agresor es agresor y eso es lo que hace que ocurra el abuso sexual, ¿sí? No la ropa que tenga la víctima, no la edad que tenga la víctima, no cómo habló, no cómo estaba vestido, no dónde estaba parado, no nada, nada, no hay nada que haga una víctima de abuso sexual para provocar su abuso. Porque no sería abuso, porque en el caso de que yo, y no en el caso de un niño que no está capacitado para consentir, pero en el caso de un adulto que es abusado sexualmente, si yo lo propicié, entonces no podríamos llamarlo abuso, ¿verdad? Porque yo sería parte. Pero si yo digo que no y no di mi consentimiento y no hay nada que yo haya hecho para que la otra persona piense que yo tengo deseos con él, entonces no podemos seguir culpabilizando a la víctima por cómo estaba vestida, por el lugar a donde fue, por el carro en el que se montó, por la fiesta a la que asistió. ¿Sí? Y con esto paso a la siguiente lámina. Y ya les voy a demostrar por qué no es culpable la víctima. Y lo vamos a hacer a través de esta lámina, ¿verdad? Que la pueden ver aquí. Se llama etiología del abuso sexual infantil. ¿Qué tiene que ocurrir para que haya un abuso sexual de tipo infantil y un abuso sexual en general? Bueno, este cuadrito, ¿verdad? Esta clasificación, no. Sí, esta descripción del fenómeno la hacen dos autores de apellido Finkelhorn y Krugman. La hacen en el 93. Y bueno, dice que lo primero que debe ocurrir para que ocurra un abuso sexual es la motivación del agresor para cometer el abuso, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? O sea, tiene que haber algo dentro de la mente del agresor que lo invite, que lo excite, que lo motive a realizar el abuso. ¿Cuáles pueden ser esas motivaciones? Alguna repetición transgeneracional de las experiencias del abuso, ¿verdad? Fui víctima, ahora soy agresor. Repitiendo el patrón de conducta. Lo siguiente es que pueda tener algún tipo de componente psicosomático de la personalidad, es decir, eh, sí, algún rasgo de este tipo, ¿verdad? Que lo puede hacer incapaz de empatizar con el sufrimiento, por ejemplo, del niño o de la niña, y lo llevan a cometer este tipo de abusos de manera deliberada y sin ningún remordimiento. Lo siguiente sería el trastorno en el control de los impulsos, ¿verdad? Tienen dificultades para controlar sus impulsos sexuales y los lleva esto a actuar de manera impulsiva y sin considerar las consecuencias de sus acciones. Y por último, el tema de la pedofilia exclusiva, que es que algunos agresores, ¿verdad?, tienen una fijación obsesiva con los niños como objetos sexuales y esto los lleva a cometer un abuso sexual de manera recurrente y sistemática. Entonces, lo primero es que debe existir en la mente del agresor la motivación, es decir, el agresor vamos a poner el ejemplo del vaso que yo les puse hace rato, ¿verdad? Para que el agresor tenga un acto sexual o crea que quiere tener un acto sexual con un vaso, debe existir en su mente la creencia de que el vaso es un objeto de placer, ¿sí? Que le puede dar algún tipo de placer de tipo sexual. Eso es lo primero que tiene que ocurrir. Lo segundo que tiene que ocurrir es la habilidad del agresor para superar sus propias inhibiciones y sus propios miedos, ¿verdad? Porque una cosa es tener la motivación, es decir, tener tendencias, por ejemplo, a que le gusten de manera sexual niños y niñas,
y otra cosa muy distinta es proceder al abuso sexual, ¿sí? Entonces, lo segundo que debe ocurrir es que debe haber una habilidad por parte del agresor para que pueda superar esos miedos y esas inhibiciones. En algunos casos, ¿verdad? Ocurre, por ejemplo, porque se expone a la pornografía infantil, ¿verdad? Se expone prolongadamente a la pornografía infantil y eso hace que se distorsione su percepción de la sexualidad y pueda aumentar su predisposición a cometer el abuso sexual. Lo siguiente podría ser algún trastorno mental, ¿verdad? Entrar en un estado psicótico o de algún otro trastorno que pueda afectar su capacidad para entender la naturaleza inapropiada de sus acciones. Esto va a aumentar que el riesgo de que vaya y cometa el acto de abuso sexual infantil. Lo siguiente, ¿verdad? Que haya obviamente fracasado en esa represión del incesto, porque, o sea, es decir, esa represión del abuso, que ya no tenga capacidad para reprimirlo. Y lo último es que pueda haber consumido, tal como lo coloqué ahí en la lámina, algún tipo de sustancias que rompan con esas inhibiciones, como el alcohol o como las drogas, por ejemplo. Entonces, tenemos en primer lugar la motivación y en segundo lugar, o sea, si el primer paso es que tengo la motivación. En segundo lugar, bueno, tengo que perder todo lo que a mí me impide acometer ese hecho. Pero entonces supongamos que tengo la motivación como agresor o que el agresor tiene la motivación y luego ya perdió las inhibiciones, o sea, ya está dispuesto a hacerlo e inclusive ya tiene víctima o una víctima ya prevista, ¿verdad? Entonces tiene que ocurrir otro paso, ¿verdad? Que es superar, o sea, tiene que haber una capacidad del agresor de superar las barreras externas o los factores de protección del niño o de la niña, ¿sí? Entonces, para que esto ocurra puede haber una ausencia o enfermedad de la madre, del padre o de los cuidadores primarios, ¿verdad? Lo segundo, que pueda haber un aislamiento social. Lo siguiente es las oportunidades que pueda tener de estar solo con el niño o con la niña, debido, por ejemplo, a la falta de vigilancia o a buscar, propiciar ese momento. Entonces, una cosa muy importante, ¿verdad? Que cuando hablamos de la prevención es que los niños y las niñas nunca deben estar solos en lugares en los que puedan estar expuestos a situaciones de este tipo, ¿sí? Suponiendo que siempre debemos tener como un pensamiento prevalente que pueda ocurrir. Entonces, bueno, el agresor tiene la motivación, ya perdió la inhibición, o sea, ya está dispuesto a cometer el hecho y en último lugar ya logró separar al niño de cualquier barrera externa de protección. Lo sacó del aula de clases, lo sacó de su casa, lo tiene en su casa, lo invitó a su casa, no sé, a ver videojuegos, le regaló un dulce y lo logró meter en el carro. Es decir, logró estar a solas con el niño, ya no hay nada externo que pueda proteger a ese niño o esa niña. Queda una última barrera que debe ser, digamos, derribada. Y estas son las barreras del niño o de la niña, ¿verdad? Entonces, esta última barrera o este último paso para que ocurra el abuso sexual tiene que ver con aquellos elementos que actúan como protectores dentro del niño para evitar él mismo estar en la situación de riesgo o poder ponerse a salvo cuando ya se encuentra en una situación de riesgo, ¿verdad? Lo primero es que el niño tenga muchas inseguridades emocionales. Si nos encontramos con un niño que tiene muchas inseguridades emocionales, nos vamos a encontrar con un niño que es mucho más susceptible
al abuso sexual porque puede buscar atención y puede buscar afecto del agresor como una forma de satisfacer esa necesidad emocional que tiene, lo cual hace que pueda permitir, ¿verdad?, que lo toquen o que lo acaricien de manera inapropiada, porque al no reconocer otras formas de validación afectiva o emocionales, las toma como válidas. Lo siguiente, y aquí es muy importante que nosotros estemos claros, tiene que ver la ignorancia de los niños y de las niñas con los temas que estamos tratando. Todo esto que estamos hablando aquí en el lenguaje propio de su edad, el niño y la niña debe saber. El niño y la niña tienen que saber qué son las partes íntimas. El niño y la niña tienen que saber qué es abuso sexual. El niño y la niña deben saber qué es una relación sexual y el niño y la niña deben saber decir que no. Entonces debe haber educación para que nosotros podamos proteger a ese niño y esa niña en algún momento en que nuestra protección ya no esté. Como no podemos a lo mejor estar con ellos el 100% del tiempo, además de que la mayoría de los agresores buscan cualquier minúsculo momento para acometer sus actos. Y aquí les voy a dar un ejemplo sacado de mi vida propia. Cuando yo tenía aproximadamente 3 o 4 años de edad, no recuerdo exactamente porque estaba muy pequeña, yo vivía en la casa de mis abuelos con mi mamá y vivían otros tíos y tías. Estos tíos y tías tenían un amigo de la casa, muy cercano a la casa. ¿Qué pasa? A mí me cuidaban muchísimo, yo era la única nieta, era una niña única prácticamente, era la única hija, la única todo, así que mi barrera de protección externa eran, eran muy buenas, pues había mucha gente que siempre estaba muy pendiente de mí y normalmente en la casa de mi abuela siempre había mucha gente, mi abuela, mi abuelo y otras personas, mi bisabuela que todavía estaba viva, mis tíos, etcétera, etcétera. Había mucha gente para protegerme. Pero, en mi caso, yo no tenía ni una sola barrera de protección personal, ni una sola. En primer lugar, porque era una niña que tenía muy poca seguridad emocional, a pesar de que estaba muy cuidada físicamente hablando. Mi familia no era precisamente un mar de amor y de juegos y de momentos felices, así que tenía muy pocos. Eh, no tenía ninguna información sobre ninguno de estos temas, obviamente, era una niña que no sabía nada de nada. Yo creo que estaba un poquito más grande, yo creo que tendría más bien como 5 o 6 años ahora que recuerdo por el lugar donde estábamos viviendo. Y obviamente no había nada que me pudiese indicar a mí en qué momento era correcto o incorrecto un tipo de acercamiento. Y bueno, esta persona, ¿verdad?, que tuvo este acercamiento de abuso hacia mi persona, era un amigo, este amigo que les comento, de mis tíos y tías. Y en un momento, en un segundo, esto pasó como 2 o 3 veces, la verdad es que no lo recuerdo bien, de hecho lo bloqueé y lo recordé de adulta cuando vi a mi agresor en la universidad donde entré a estudiar. Esta situación, ¿verdad? Esta situación de agresión de esta persona ocurría en medio del juego cuando estábamos los dos solos en la sala de la casa. Por ahí pasaba un montón de gente que iba y gente que venía, pero nadie notaba porque estábamos jugando, ¿verdad? Este hombre adulto y mi persona estábamos jugando y él jugaba a hacerme cosquillas. Entonces, esas cosquillas que él me hacía le daban para tocarme mis partes íntimas. Yo solo me reía y me reía porque yo no tenía ni idea. Obviamente me daba cosquillas, pero también sabía que estaba mal. Y bueno, lo bloqueé de mi mente, no sé cuántas veces llegó a ocurrir eso. Yo lo bloqueé por completo y como les dije, ya de adulta fue que lo pude traer otra vez a mis recuerdos lúcidos, pues a mis recuerdos conscientes. Y esto me da para lo último, la última barrera de los niños que tiene que ver con la relación de confianza que pueda tener con el agresor, ¿verdad? Porque si hay una relación de confianza con el agresor, es mucho menos posible que el niño o la niña pueda entender esto que está ocurriendo o pueda entender la situación en general
como una amenaza y va a estar más propenso a permanecer en esa situación de riesgo. En mi caso, yo me quedaba porque él era un amigo de la casa, era un amigo de mis tíos, comía con todos. Y yo estaba jugando con él, o sea, no, más allá de eso, yo como niña no sabía nada más. Entonces, ¿qué hizo que todo eso ocurriera? Bueno, obviamente, él tenía la motivación, no tenía ninguna barrera, ¿verdad? No tenía ninguna inhibición, no buscó el momento más mínimo, más microscópico para romper las barreras externas de protección y finalmente venció mis propias barreras y logró llevar a cabo el abuso, que en este caso, según las clasificaciones que vimos, podría haber sido un abuso sexual leve o moderado porque no hubo violencia, no hubo penetración, pero hubo una afectación psicológica. Y es importante que entendamos que en todos los casos de abuso hay afectaciones de tipo psicológica. Voy a pasar a la siguiente lámina. Ajá. ¿Cuáles son los factores de riesgo, verdad? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que pueda ocurrir el abuso sexual? Y bueno, ahí los tienen, ¿verdad? Es fundamental que nosotros podamos entender estos factores de riesgo para que la estrategia que vayamos a pensar en desarrollar pueda ser realmente efectiva para la prevención y la intervención, ¿verdad? Entonces, el primero, una historia de abuso familiar. Entonces, los niños que han sido testigos o víctimas de abuso en su propio hogar, obviamente van a tener un mayor riesgo de convertirse en víctimas de abuso sexual. Entonces, una exposición previa al abuso puede normalizar la violencia en la mente del niño o de la niña y hacer que sea mucho más difícil reconocer el abuso sexual como algo inapropiado o buscar algún tipo de ayuda. Lo siguiente sería la falta de supervisión o de cuidado, ¿verdad? La ausencia de supervisión adecuada por parte de los adultos responsables puede aumentar el riesgo de que los niños y niñas sean víctimas de abuso sexual. Entonces, cuando los niños y las niñas están solos o bajo la supervisión de adultos que son negligentes, están mucho más expuestos a situaciones de abuso por parte de depredadores sexuales. Lo siguiente sería la exposición a factores de estrés, ¿verdad? Los niños y las niñas que experimentan situaciones de estrés como problemas económicos, conflictos familiares, inestabilidad emocional, pueden ser más vulnerables al abuso y ese estrés puede debilitar, ¿qué cosa? Las defensas psicológicas y sociales del niño o de la niña y obviamente nos va a hacer mucho más susceptibles a las manipulaciones y a los engaños de los agresores. Por ejemplo, si tenemos a un niño que está solo en la calle, que trabaja en la calle y que no tiene recursos económicos, puede ser fácilmente manipulado. Yo te doy esto si a cambio me das esto otro. Lo siguiente, que ya se los mencioné, todo esto creo que ya se los he mencionado un poco, es la falta de educación sexual, ¿verdad? Si no existe educación sexual sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, sobre los límites personales, podemos dejar a los niños y a las niñas sin las herramientas necesarias para que puedan reconocer y denunciar el abuso sexual. Entonces, cuando los niños y las niñas no tienen conocimiento sobre lo que constituye un comportamiento sexual inapropiado, pueden ser mucho más propensos a ser engañados o manipulados por los asesores. Y aquí yo agregaría, ¿verdad? También el hecho, que no lo coloqué allí en la lista, pero creo que es importante, el hecho del tema de la confianza. Saber que no hay alguien a quien yo le pueda tener confianza para contarle esto que ocurrió, que me pueda estar ocurriendo, es otro factor de riesgo, ¿verdad? Porque el niño, al no sentir que tiene una red de apoyo correcta, bueno, evidentemente no va a tener a quien a buscar para poder prevenir y alertar acerca
de esta situación. Y lo siguiente, bueno, es la presencia de depredadores sexuales, ¿verdad? Si hay una cercanía física o una cercanía emocional con individuos que tienen intenciones sexuales hacia los niños y niñas, obviamente va a aumentar el riesgo de que ocurra el abuso sexual, ¿verdad? Entonces, aquí quiero hacer hincapié en el hecho de que muchos abusadores sexuales no son denunciados por la familia, sino que se mantienen dentro del seno familiar, inclusive a costa de que siga ocurriendo y ocurriendo y ocurriendo. Hay casos donde el abuso ha sido generacional. Yo conozco familias que fueron abusadas, las abuelas, las mamás, las hermanas, las tías, las sobrinas, las niñas, las nietas, todos por el mismo depredador, sin que nadie haya hecho nada en ningún momento de la historia de esa familia. Conozco casos como el de un padre que abusó de todas sus hijas y con todas tuvo hijos, teniendo a la esposa en casa. Entonces, la presencia de depredadores sexuales no siempre es a causa de que el depredador no se muestre o no se sepa que esa persona es un depredador, sino que aún sabiendo que es un depredador, aún sabiendo que ya ha cometido actos de abuso sexual con anterioridad, se sigue manteniendo dentro de la familia con total normalidad. Entonces, bueno, con esto voy a compartir a la siguiente lámina. Y entramos en los factores de protección, ¿verdad? Porque así como tenemos factores de riesgo, bueno, tenemos también factores de protección. Si bien los de riesgo son los que van a aumentar la posibilidad de que ocurra el abuso sexual, los factores de prevención son los que pueden mitigar, ¿verdad?, el riesgo de abuso sexual infantil. Entonces, tenemos que conocerlos para saber qué es lo que debemos potenciar. Entonces, en primero, uno de los primeros factores de protección es que haya relaciones familiares positivas, ¿verdad? Que haya apoyo emocional, que haya una comunicación abierta, que haya modelos parentales que sean positivos y que los niños y las niñas se puedan sentir protegidos frente a una situación de este tipo, ¿verdad? Entonces, este tipo de relaciones familiares que son sólidas y que son saludables pueden propiciar eso que les comentaba hace rato, de ese ambiente de confianza y de seguridad en el que esos niños y esas niñas se sientan cómodos y cómodas compartiendo sus preocupaciones y que saben que pueden buscar ayuda en caso de tener alguna necesidad. Lo siguiente, y esto va a ser siempre lo más importante, es la educación preventiva, ¿verdad? Que nosotros podamos proveer de habilidades y de conocimientos para que los niños y las niñas puedan establecer límites personales y que puedan comunicarse de manera efectiva a la hora de hablar de estos temas. Que ellos sepan que si son niñas, sus partes íntimas se llaman vagina, se llaman ano, se llaman senos, es decir, todas esas partes que incluyen su intimidad, que el niño sepa que sus partes íntimas se llaman pene, se llaman ano, y no que tengamos inclusive ese tema de ponerles nombres que no son aquí. Bueno, hay como 500 nombres para designar a las partes femeninas y como 800 nombres para designar a las partes masculinas, pero en muchos casos a la gente le da terror, no sé por qué no le da terror decir decir, no sé, salchicha, o ponerle un nombre, no sé, de alguna fruta o de algún animal a las partes íntimas masculinas o a las partes íntimas femeninas, pero les da terror, un terror inentendible de decir vagina o de decir pene. Lo siguiente, ¿verdad? Las redes de apoyo comunitario, porque la participación del niño en actividades extracurriculares, ya sea grupos religiosos, deportes, cualquier cosa, actividades artísticas, cualquier tipo de apoyo donde el niño pueda hacer comunidad, puede proveer a los niños de un entorno que sea también seguro y que sea protector, ¿verdad? Porque este tipo de actividades van a permitir que el niño y la niña puedan establecer relaciones positivas fuera del hogar y que puedan aprender a establecer esas relaciones de forma sana
en otros entornos, ¿verdad? Lo cual va a fortalecer su carácter y su forma de enfrentar la vida en general a través de las relaciones interpersonales, pero también pueden fortalecer otros temas como la resiliencia y además de que en estos grupos por lo general hay muchos recursos que hablan sobre estos temas, sobre este tema que estamos tratando el día de hoy. Lo siguiente es que pueda tener acceso a servicios de apoyo. En el caso de que haya sido víctima, ¿verdad? Salud mental, asesoramiento de recursos de apoyo eh, para no ser revictimizados, como les decía, que pueda haber una intervención profesional que realmente sea especializada, etcétera, etcétera. Lo siguiente sería la intervención temprana. Disculpen, voy a tomar agua. Lo siguiente sería la intervención temprana, ¿verdad? Que nosotros podamos intervenir e identificar de manera temprana el abuso sexual y podamos hacer una intervención rápida y efectiva, va a mitigar los efectos negativos del abuso y que podamos prevenir su perpetuación en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos va a ayudar todo esto? A que podamos proteger más y mejor a los niños, tanto de los daños que puedan ocurrir a largo plazo, como a implementar medidas, ¿verdad? Para que podamos garantizar su seguridad y en el caso de que ocurra el abuso, su recuperación. Voy a pasar a la siguiente lámina. Entonces, ¿cuál es el contexto? Y cómo influye ese contexto eh, en el abuso sexual infantil, ¿verdad? Porque con este tema de lo que les mencionaba ahorita acerca de la incapacidad de las personas de mencionar las partes íntimas por su nombre, todos estos elementos forman parte de esos contextos que pueden ser familiares, pueden ser sociales o pueden ser culturales. Hay una tribu en África, yo vi un documental sobre una tribu en África donde las niñas cuando se desarrollan pasan a una especie de ritual donde las encierran y proceden a tener una especie de iniciación con objetos de madera por parte de las mujeres de la tribu. Eso dura no sé cuánto tiempo, ese proceso de iniciación, sí, a la vida sexual con diferentes objetos. Y luego de eso, el día que salen de ese proceso de iniciación, que no recuerdo cuánto dura, hasta que ellas están como graduadas en ese sistema, salen dentro de la tribu y hay una fiesta donde están todos los hombres y entonces ellas escogen a su pareja que va a ser su esposo para toda la vida. Lo escogen así entre el público, escogen a uno y ese es su pareja para toda la vida. Entonces, la mayoría de los comportamientos de tipo sexual tienen que ver precisamente con lo aprendido desde el punto de vista social, con lo aprendido desde el punto de vista cultural y con lo aprendido desde el punto de vista familiar. Y tener una mayor o menor apertura a desde estos tres puntos de vista va a permitir que sea más o menos posible que haya un abuso sexual. Hay culturas donde el abuso sexual infantil está muy arraigado y otras donde hay menos incidencia, porque culturalmente es rechazado. Entonces, cuando hablamos de el tema familiar, ¿verdad? Cuando hablamos de la dinámica familiar, estamos hablando de que puedan haber figuras de autoridad que sean respetadas, que haya relaciones de confianza. Esto puede influir obviamente en la vulnerabilidad de los niños y las niñas en el abuso sexual. Entonces, si nos encontramos con un entorno familiar que esté caracterizado por relaciones saludables, por una comunicación abierta, porque haya un apoyo emocional, eso va a proteger al niño de un posible abuso. Les voy a comentar el caso también
Ese lo viví de primera mano a través de una compañera que es maestra de preescolar y ella tuvo una niña dentro de su grupo, niños de preescolar del primer nivel de preescolar, tenía una niña que abusaba de otros niños del salón, los metía para el baño e intentaba tener sexo oral con ellos o tocarle sus partes íntimas. Y los niños empezaron a quejarse, le tenían muchísimo miedo, era una niña de su misma edad. Cuando empiezan a analizar el contexto de la niña, obviamente tienen que hacer una intervención, empiezan a analizar el contexto de la niña y resulta ser que su mamá era trabajadora sexual y trabajaba desde casa y la niña era testigo de todos estos abusos sexuales. Entonces, obviamente era una niña hipersexualizada que estaba repitiendo la conducta aprendida en el hogar. Lo siguiente tiene que ver con las dinámicas sociales, ¿verdad? Es decir, los factores sociales que pueden incidir dentro de la estadística, ¿sí? O de la incidencia en los casos de abuso sexual infantil, como lo es el tema económico, el tema de la cohesión comunitaria, la disponibilidad de servicios de apoyo. Entonces, cuando hay recursos que son muy limitados, hay una mayor cantidad de desafíos y por lo tanto el niño está mucho más expuesto. Y por último, pero no menos importante, el tema cultural, ¿verdad? Entonces, en algunas culturas, ¿verdad? El estigma y la vergüenza asociados al abuso sexual puede desalentar a una víctima a denunciar, ¿sí? El hecho de culpabilizar a la víctima en muchos casos suele ocurrir. Y bueno, desde el punto de vista cultural, pueden ser casi tan infinitas como culturas existen en el planeta y su forma de relacionarse con el tema de la sexualidad. Voy a pasar a la siguiente lámina. Y bueno, con respecto a este último tema que les mencionaba, ¿verdad? Es importante que nosotros estemos claros acerca de del contexto social, digo cuando hacemos abordaje, pues del contexto social, del contexto cultural y del contexto familiar cuando hablamos de intervención en alguno de los casos, ¿verdad? Nuestro enfoque debe ser entender todo el contexto, todo, la totalidad y cómo ese contexto logra que ocurra el hecho y cómo lo aborda después de ocurrir, ¿sí? Todo esto va a influir en nuestro proceso de intervención. Entonces, como lo pueden ver aquí en la siguiente lámina, ¿verdad? Ya vamos a estar conversando acerca de cuáles son los signos y cuáles son los síntomas del abuso sexual infantil. Entonces, en primer lugar, las lesiones físicas que pueda tener el niño o la niña, ¿verdad? También podrían presentarse, bueno, aquí en este caso de las lesiones físicas podríamos estar hablando de abrasiones, moretones, raspones, laceraciones, lesiones en el área genital, en el área anal o en cualquier otra parte del cuerpo, ¿verdad? Podría ser un indicio evidente de un abuso o de una agresión. Obviamente estas lesiones van a variar de severidad y tenemos que estar atentos sobre todo a los patrones, ¿verdad? A los patrones de esas agresiones para que podamos distinguir de que hay un comportamiento sexual que es inapropiado. Lo segundo, que puedan haber problemas de salud reproductiva, ¿verdad? Infecciones de transmisión sexual, lesiones que sean inexplicables o molestas, que sean persistentes en las partes íntimas, tienen que ser evaluadas cuidadosamente. Yo tengo una amiga que es doctora, es obstetra, ginecobstetra, y ella nos ha hecho mención de varios casos, por ejemplo, de una niña que fue llevada por su abuela a la emergencia para ser revisada y resulta ser que la niña tenía no una, sino tenía como 3 enfermedades de transmisión sexual y era una niña, no recuerdo ahorita si era de 8, entre 8 y 11 años, creo que máximo tendría 11 años, y era una niña que estaba bastante lesionada en sus zonas íntimas.
y una de las cosas que comentaba nuestra amiga era que es evidente, o sea, para cualquier cuidador debería ser evidente con un daño, con una alteración tan grande de su zona íntima, debería ser evidente hace ya muchísimo tiempo que estaba ocurriendo ahí un tema de abuso sexual. Lo siguiente podrían ser cambios en el comportamiento, ¿verdad? Que puedan de pronto comenzar a tener comportamientos regresivos como chuparse el pulgar o mojar la cama o mostrarse retraídos o por el contrario mostrarse agresivos. Estos cambios, o sea, el hecho de los cambios en el comportamiento puede reflejar un intento por estar lidiando con el trauma emocional del abuso o pueden ser una forma de comunicar esa angustia por la que están pasando. Lo siguiente sería las pesadillas o trastornos del sueño, ¿verdad? Los niños que han experimentado abuso sexual pueden tener pesadillas muy recurrentes, pueden tener dificultades para conciliar el sueño o pueden tener temor a dormir solos y todo esto, todo este estrés emocional, toda esta ansiedad en un niño pequeño pueden estar relacionadas con abuso sexual. Lo siguiente sería cambios en el apetito. Por ejemplo, un niño que no comía, que comía normalmente y ahora come demasiado o come muy poco, no quiere comer. También podrían ser signos, ¿verdad? De que puede estar viviendo una angustia emocional muy fuerte asociada a un abuso sexual. Entonces, esto también puede ser obviamente una forma de lidiar con todo el estrés y con toda la ansiedad que puede causar el abuso. Lo siguiente serían problemas de conducta sexualizada, es aquello que se llama hipersexualización. Aquí es importante que aclaremos que la hipersexualización no es que una niña se pinte las uñas, no es que una niña se quiera poner ropa de adulta, no es que una niña baile un video de TikTok de reggaetón, nada de eso es una conducta hipersexualizada. Eso son conductas de repetición. Un niño que está arreglando un carro porque el papá arregla el carro es un niño que está repitiendo, está aprendiendo por repetición. Entonces, esas cosas que hacen las niñas y los niños de pintarse las uñas, maquillarse, esas son cosas normales que ven dentro de su entorno y que las quieren repetir como una forma de juego. Muchas veces nuestra mente hipersexualizada es la que sexualiza actividades que no tienen ningún tipo de elemento sexual. Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando yo estaba pequeña que me decían que no podía jugar caballito porque yo era niña como el resto de los niños. Porque no podía poner un palo entre las piernas. Que los niños agarraban la escoba, el objeto de barrer, no sé cómo lo llamen en sus países. Aquí le llamamos escoba y jugar a caballito, pues jugar a que eras un caballito. Y bueno, eso lo podían hacer los varones, pero las niñas no. ¿Por qué? Porque si lo hacía la niña, se estaba poniendo un palo entre las piernas, y eso, o sea, un pensamiento absolutamente sexualizado de parte del adulto. Porque la hipersexualización tiene que ver con la asociación de cualquier situación con un evento de tipo sexual, ¿verdad? Entonces, si el niño no tiene en su mente ninguna relación o ningún intento por relacionar esa conducta con un acto sexual, entonces no podemos hablar de un niño hipersexualizado, ¿verdad? No importa lo que esté haciendo, pintándose las uñas, haciendo cualquier cosa. Ahora bien, ¿qué si son problemas de conducta que si son problemas de una conducta sexualizada, que intente, como la niña que les comenté, intente tener relaciones sexuales con otros niños, que pueda estar tocándose de manera demasiado repetitiva. Y bueno, son formas en las que podemos ir revisando si el niño o la niña está o no hipersexualizado. Y estos temas, ¿verdad? Estos signos y estos síntomas son los que nos van a permitir darnos cuenta de que puede estar habiendo. Obviamente, uno solo de estos síntomas no nos puede llevar a la conclusión de que el niño está siendo abusado o abusado. Pero debemos estar muy atentas porque incluso no suelen venir solos. Es decir, suelen venir acompañados de 2 o 3 o más de estos síntomas. Entonces es importante que nosotros estemos atentos o atentas para que
podamos hacer una intervención en el caso de que se necesite. Paso a la siguiente lámina. Ya casi estamos llegando al final de la clase de hoy. Vamos a ver. Eh, Muy bien. Ahora, en cuanto a al comportamiento y a los cambios en el desarrollo de los niños y niñas que son víctimas de abuso, seguimos con los signos y los síntomas, ¿verdad? En la lámina anterior, ya voy a volver a la lámina anterior, en el caso de la lámina anterior estábamos hablando de las manifestaciones físicas y las manifestaciones emocionales. Y en este caso vamos a estar hablando de las manifestaciones de comportamiento o los indicadores comportamentales y los cambios en el desarrollo. Entonces, en primer lugar, vamos a estar viendo un retraimiento social, ¿verdad? Pueden evitar el contacto físico, mostrar temor o ansiedad ante la aproximación o la proximidad de un adulto o experimentar dificultades para relacionarse con sus pares, ¿verdad? Los siguientes serían problemas escolares, que hubiese una disminución en el rendimiento académico, falta de interés en actividades escolares o ausencias frecuentes, ¿verdad? Podrían indicar que hay un estrés emocional y que este estrés, bueno, en el caso de que se presenten otros elementos, podría estar relacionado con un abuso, ¿verdad? Podría tener dificultades, por ejemplo, para concentrarse, este, ansiedad, mucha ansiedad, y todo esto puede incidir en que hayan problemas de rendimiento académico. Lo siguiente serían las autolesiones, ¿verdad? Ver que hay niños que se están haciendo cortes o quemaduras o cualquier otra forma de autolesión puede ser un intento de manejar el dolor emocional, obviamente, que está asociado al abuso, además que estas son formas de expresión del sufrimiento interno porque no tienen capacidad para lidiar con esas emociones que son tan abrumadoras. Lo último, bueno, obviamente dificultades de apego, ¿verdad? Un niño o una niña que sufre abuso puede tener dificultades para establecer y para mantener relaciones de apego seguras con cuidadores que sean adultos, ¿verdad? Puede inferir en el desarrollo de vínculos que sean vínculos efectivos, pues que sean saludables. Y podría tener incapacidad, obviamente, para confiar en los demás o para establecer límites que sean adecuados o inclusive que pueda buscar el apoyo que necesita. Voy a pasar a la siguiente lámina. En esta misma línea de los signos, en esta misma línea de los signos y los síntomas, también existe el hecho de que los niños puedan tener dificultades para comunicarse y relacionados con el tema de la confidencialidad, ¿verdad? Este es un punto que quisiera tratar especialmente porque la comunicación sobre el abuso sexual infantil puede ser extremadamente difícil para un niño o para una niña que ha pasado por una situación tan traumática como esta, ¿verdad? Porque puede haber sentimientos de vergüenza, puede haber sentimientos de culpa, puede haber miedo, puede haber confusión y eso puede dificultar la expresión clara, abierta y directa de ese niño o de esa niña, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de explicar en detalle estas tres situaciones relacionadas con la comunicación que se pueden presentar cuando hay un caso de este tipo. Entonces, en primer lugar, el tema del secretismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el niño o la niña se puede sentir avergonzado, se puede sentir culpable o puede estar siendo amenazado por el agresor. Esto les lleva a mantener en secreto el abuso. Y miren, pueden pasar diversas situaciones. Yo tengo, en la mayoría de los casos de amigas que conozco, que pasaron por un caso de abuso, ninguna dijo nada. Ninguna dijo nada. ¿Por qué? Porque
porque tenían mucho miedo, muchísimo miedo a ser juzgados, a ser castigados, porque se sentían culpables, por el miedo a que no les creyeran, etcétera, etcétera. Y entonces, obviamente, los agresores utilizan tácticas de manipulación para mantener en silencio a la víctima y mantener el abuso en secreto. Eso es importante, por eso es que mucha gente no habla del abuso sexual, sino cuando han pasado muchos, muchos años, cuando toma fuerza y valor para poder hablar. Lo siguiente sería la minimización o la negación. Algunos niños pueden negar o minimizar el abuso por miedo a qué cosa, a las consecuencias o para proteger al agresor o en algunos casos inclusive para proteger a su propia familia, ¿verdad? Entonces pueden sentirse como incapaces de enfrentar la realidad de ese abuso o pueden temer a la represalia y lo que hacen es o negarlo o minimizarlo, inclusive lo pueden borrar de su memoria, lo pueden borrar por completo de su memoria, como una forma de autoprotección emocional que les permite, ¿verdad?, afrontar la situación de manera menos dolorosa. Inclusive hay un tema de la conducta, ¿verdad?, un trastorno de la conducta, que es el trastorno bueno, que comúnmente se le llama de personalidades múltiples, pero eso es disociación, que está muy relacionado con el abuso sexual. Muchos niños tienden bueno, o algunos niños tienden a disasociarse, ¿verdad?, como una forma de protección. Lo siguiente es el tema de la comunicación indirecta, ¿verdad? Cuando los niños y las niñas no pueden comunicar de manera abierta, tienden a dar pistas. Un niño abusado sexualmente es como si fuese Hansel dejando migajas de pan para encontrar el camino, ¿verdad? Es tarea de los adultos estar atentos a las migajas de pan que nos puedan dejar los niños y las niñas sobre el tema del abuso, ¿verdad? A través de juegos, a través de dibujos, a través de comportamientos indirectos, porque como pueden estar siendo capaces o sentirse incapaces de hablar directamente sobre lo que están experimentando, intentan expresarlo o expresar esa angustia de una manera más sutil o a través de su comportamiento o de alguna actividad creativa. Entonces es importante, vuelvo y repito, que nosotros estemos atentos a estas señales indirectas y que las podamos tomar en serio como posibles indicadores de abuso. Voy a pasar a la siguiente lámina. Y con esto cerramos esta clase. Con esto cerramos la clase del día de hoy, que es un tema sumamente importante porque este tema del secretismo, ¿verdad? O de la dificultad que puede tener el niño o la niña para comunicarse, o sea, lo podemos romper a partir de que nosotros podamos crear un ambiente seguro y de apoyo donde todos los niños y todas las niñas se puedan sentir cómodos a la hora de la comprensión de esa experiencia por la que está viviendo, ¿verdad? Entonces debemos ser sensibles, debemos ser compasivos, debemos ser receptivos, debemos ser empáticos ante cualquiera de estas señales que se presentan, porque son formas en las que el niño intenta hablar de su experiencia, además de que podamos realmente ofrecer servicios no de prevención, sino de abordaje. Entonces, bueno, voy a prender la cámara, ¿verdad? Ya casi para finalizar. Voy a, espero que me puedan ver bien, porque de verdad que el internet está pésimo, pésimo. Voy a pasar a la siguiente lámina de igual forma porque quiero que vean lo que viene para la clase siguiente, ¿verdad? Vamos a hablar del abordaje profesional del abuso sexual, vamos a estar hablando del abordaje de acuerdo a la profesión, vamos a estar hablando de la atención psicológica y sanitaria, vamos a estar hablando de la prevención del abuso sexual infantil,
del marco legal y de derechos de los niños, vamos a estar hablando de los recursos y de las redes de apoyo, vamos a estar hablando de la ética y el autocuidado profesional y vamos a estar dando algunas conclusiones y llegando a algunos acuerdos y compromisos. Y bueno, voy a dejar de compartir pantalla para hacer el cierre. Para hacer el cierre de esta jornada, quiero agradecerles por permanecer hoy aquí hasta esta hora. Los voy a leer en los comentarios cuando cierre por aquí la clase. Estamos todos atentos y atentas a todo lo que estamos haciendo. Bueno, sobre la certificación, vuelvo y repito, eso lo van a estar dando los compañeros asesores académicos en los grupos de WhatsApp. Hasta ahora quiero agradecerles por permanecer aquí y bueno, por ahí les van a estar dejando los elementos de interacción con los que vamos a estar trabajando. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.